Bueno, muy buen día. El día de hoy traemos en este espacio de co-creación educativa que, como lo hemos mencionado en otras oportunidades, estamos aquí para justamente co-crear, para compartir nuestras experiencias, para compartir nuestros saberes y el día de hoy nos trae el tema de la evaluación. En el compartir de la semana pasada estuvimos conversando respecto al para qué evaluar, ¿no? Y en ese el para qué evaluar, cómo evaluar y sobre todo en este contexto de la virtualidad donde hemos también explicado en otras oportunidades que la información que los niños están adquiriendo o estos aprendizajes o contenidos que están desde la escuela mm, se tornan en este momento, digamos, a cuestionarse en el sentido de que la información está allí al acceso de solamente un clic y que en este momento hay, sabemos también que la educación emocional está siendo un eje que debe ir a la mano con cada uno de estos contenidos y que entonces justamente esta evaluación, qué nos permite descubrir, ¿no? Y en este, ¿qué nos permite descubrir? Es saber si los chicos están pudiendo lograr sus objetivos de aprendizaje, si a la par con eso están teniendo la actitud más adecuada para enfrentarse a esos contenidos, si el rol o el ejercicio del docente también está siendo el más efectivo de acuerdo a esa realidad que tiene en cada una, que tiene cada profesor en su aula, eh, e incluso hasta el contexto familiar que traen los chicos, ¿no? Entonces, en vista de poder ampliar un poco diferentes puntos de vista, tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Su nombre es Julia y bueno, ella nos va a hablar un poco de ella, por supuesto, qué la trae el día de hoy y pues cuál es su visión respecto a este tema tan importante que es la evaluación en la educación y sobre todo en este contexto virtual. Gracias, Julia, por estar aquí. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por la intencionalidad de compartir. Como bien decías, mi nombre es María Julia Aymar, trabajo en institutos de formación docente, no en la universidad, sino en los institutos que forman a profesor inicial y primaria. Y bueno, desde ese lugar, como profesora de formadores, voy a compartir algunas inquietudes, ideas de cómo estamos resolviendo los docentes, o por lo menos en mi caso, el tema de la evaluación en este contexto de la virtualidad. Yo les escuchaba en el encuentro anterior, muy interesante. Digo, nos ha traído la virtualidad que tomar decisiones sobre la marcha muy rápidamente, y el tema de la evaluación el año pasado fue como muy cuestionado y muy decisiones en contramarcha de los procesos de evaluación. Se evalúa, no se evalúa, después cómo, después de manera. Y eso generó muchísima tensión, generó muchísimas dudas y puso justamente en discusión para qué evaluar y cómo evaluar, sobre todo en este contexto de la virtualidad, que no todos están en las mismas situaciones, ni todos los docentes estamos en la misma situación. Esto creo que ya se ha evidenciado, lo han dicho, no lo voy a repetir, pero digamos, es un punto más que importante a considerar, las condiciones reales del aprendizaje y de la enseñanza, y ahí tenemos una muy amplia variedad, una gran desigualdad, y en ese sentido el esquema que uno tenía de planificación y por lo tanto de evaluación también se rompió. Me parece que una idea muy interesante y creo que los docentes están trabajando mucho es en este tema de la heterogeneidad y la diversidad. Eh, este espacio, ¿no?, de diálogo que ustedes están creando es también las instituciones educativas tienen que seguir sosteniendo de dialogar con el otro para encontrar las mejores formas, las mejores estrategias y los mejores recursos para llegar a todos con propuestas que sean realmente ricas. No es fácil, pero me parece que esa es un poco la intencionalidad de aportar algunas cuestiones que bueno, he podido darme cuenta de que invitan, convocan
y se responsabilizan los estudiantes en el proceso del aprendizaje. Entonces, eso también, la evaluación, es otro, al estar involucrado en el proceso de aprendizaje, la evaluación es vivida y es atravesada de una manera diferente. Eh, la evaluación forma parte del sistema educativo, ya lo sabemos, quitarla, no sé, me parece que eso ya es para otra discusión, pero didácticamente sabemos que tiene un montón de aristas y que sirve para control, porque es así, ya lo sabemos, es un control bien, en el buen sentido de la palabra, nos tendría que ayudar justamente a ver lo que se va logrando y lo que no se va logrando desde esa propuesta educativa, tanto para el docente como para el estudiante. En ese sentido es necesario los cortes, es necesario interrumpir los procesos de aprendizaje y dialogar, proponer algún tipo de instrumento, eh, pero el diálogo creo que es uno la conversación, el diálogo, no la pregunta y respuesta. Estamos hablando, ese tipo de preguntas y respuestas no invitan a escuchar justamente otras cuestiones que pueden ser ocultas en un proceso de evaluación, porque, bueno, me responde lo que yo quiero que me responda. Y el estudiante en eso es muy, sobre todo de educación superior, pero todos los niños, todos los estudiantes son muy inteligentes, porque saben con quién qué tienen que responder o qué no tienen que responder. En ese sentido me parece que el diálogo, la conversación, el espacio de escucha tiene que estar presente en los procesos de evaluación, tiene que estar planificado, tiene que estar previsto. Tengo que encontrarme con el estudiante en algún momento para conversar sobre el proceso de aprendizaje y de enseñanza, no siempre sobre el proceso de aprendizaje. Pero bueno, si estoy evaluando al estudiante, es sobre el proceso de aprendizaje. En ese sentido, digo, dedicar los tiempos a escuchar cada estudiante hace que también requiera de otras estrategias. En el caso de las burbujas, que uno a veces lo ve como en algunas situaciones un poco negativo, ¿cuánto hemos escuchado? Yo como profe de práctica de residencia he estado mucho tiempo en las aulas, numerosas, donde la palabra, por eso digo, la palabra para escuchar, lo oral, es complejo. Entonces, los agrupamientos más pequeños, ahora se les llama burbujas, pero le podemos llamar agrupamientos pequeños, como esto, que ahora somos 5, habilita el espacio de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, ese me parece que es una de las cuestiones que es muy central, y más en este momento de la virtualidad hay que tener algún encuentro donde el docente y el estudiante se puedan ver y escuchar y dialogar. Lo otro que me parece como, y si quieren después lo seguimos conversando, es este protagonismo de la que ustedes hablaban también en encuentros, y bueno, cómo otorgar mayor protagonismo, ¿no? Entonces, ahí me parece que es el rol, ¿no? Revisar la consigna de trabajo de aprendizaje, pero también la de evaluación, ¿no? Es decir, aquella que yo voy a destinar para recolectar el dato que me dé la evidencia que estoy buscando que el alumno está aprendiendo y dónde tiene las dificultades. En ese sentido, hay alternativas muy interesantes que yo las he estado poniendo en práctica, y la verdad que me ha asombrado cómo responden los chicos a los roles, a determinar roles, una escritura, de un trabajo de escritura colaborativo, ¿no? Entonces digo, la claridad en la consigna, en el determinar el qué quiero que hagan y el cómo quiero que lo hagan, y dar posibilidades de resolverlo junto, es decir, preguntarles a ellos, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Cómo resolvemos esta escritura colaborativa? ¿Cómo nos organizamos? Más allá que uno ya puede tener como docente una estructura o una idea para dónde orientar, justamente ayuda a que se sienta protagonista, ¿no? Entonces, insisto en volver a ubicar entonces al estudiante dentro del proceso de aprendizaje en la evaluación.
digamos, el mismo mecanismo de aprendizaje, pero en la evaluación. Y lo mismo que yo le escuchaba también a Laura, bueno, proponerles a ellos qué criterios de evaluación consideran que es necesario considerar en el trabajo escrito, grupal, individual, oral, los pone, vuelvo a decir, en un lugar distinto, en un lugar de tener que asumir su responsabilidad en el aprendizaje. Y si no hay una devolución, es lo último que digo, y ahí podemos conversar, y si no hay un trabajo de devolución, en Se esto quedó. volvemos a explicar con claridad. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, 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 pero sí. Bien. es que por un Digo, momento si no se hay quedó una... congelado, perdón, por eso fue Ah, que... bien. Sí, sí. Digo, y en esto me parece lo último que aporto, si no hay una comunicación, una información, una devolución, si no hay, primero informar, pero después si no hay algún trabajo que retroalimente el proceso de aprendizaje, esa evaluación ya está, o está aprobada o desaprobada y queda, no se recupera. Y me parece que eso es la complejidad del aprendizaje, cómo se van recuperando los saberes, y eso es el gran desafío de los docentes, cómo vamos recuperando saberes. Bueno, dejo algunas para no ocupar tanto el espacio y dejar abierto al diálogo de Qué esto que he bonito. compartido. Y Julia, gracias, muy bonito lo que planteas. A mí en todo esto que vos decías, mientras desarrollabas esto, la idea del diálogo, la idea de escuchar las propuestas de los estudiantes, me resonaba mucho un concepto, una distinción que es lo de lo interactivo, ¿no? Me sonaba mucho esta cuestión como que realmente el espacio el proceso evaluativo pueda ser interactivo. Y creo que eso es lo más bonito, vos hablabas de experiencias que has tenido con los chicos, y creo que lo hemos vivenciado, ¿no? En la medida en que nosotros abrimos esa posibilidad de que el mismo proceso evaluativo sea interactivo, que incluso a veces hablamos de una evaluación como si fuera algo así al final, y en realidad a veces todo el proceso estamos evaluando, ¿no? Mientras tanto, en la interacción con los chicos, pero de alguna manera es otro el protagonismo de los chicos cuando hay ese juego interactivo, ¿no? Eso es lo que a mí me resonaba en la medida que te escuchaba. Y me parece muy bonito esto del diálogo que decís. Me parece fundamental. Así que, Es el qué lindo. encuentro, sí. Exacto. Sí, 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 sí. Y habrá que organizarlo, insisto en esto, que a veces no puedo, tengo 40, tengo 50. Creo que es una decisión didáctica, ¿sí? No pasa por otro lado, es una decisión didáctica de otorgar, bueno, minutos, y no podemos estar 2 horas con cada niño, pero digamos, ese diálogo que sea intencional, el diálogo en el recreo, bueno, ahora tenemos esta virtualidad, por eso la tenemos que gestionar muy bien al tiempo, desde la virtualidad, en aquellas situaciones en que contemos con estos recursos tecnológicos. Si no, se complica mucho y tenemos, supongo que en todo, bueno, esto es, la pandemia ha dejado, lo que ustedes bien dijeron, en evidencia las grandes desigualdades y la falta de acceso a una educación de calidad. Y pretendemos evaluar como si estuviésemos enseñando hace 2 años atrás igual. En ese sentido hay grandes contradicciones también en el sistema dentro del Ministerio de Educación, con una intención de hacer una evaluación de proceso, terminamos con indicadores, ¿no? Obvio los docentes le están pidiendo indicadores, y los indicadores, yo digo, volviendo a revisar la bibliografía, eh, venimos de una etapa bien estandarizada, lo tenemos que sí o sí encajar al niño en algún grupito, en algún indicador que nos dé seguridad de que algo está aprendiendo. Además, estos indicadores, me quedo con esto, pero también voy a tomar algunas otras cosas que estuve escuchando, me parecen muy interesantes. Digo, los indicadores además generalizan, ¿sí? Es como que estos indicadores, esta cantidad de indicadores tiene que ser igual para todos. Y sabemos, como lo venimos diciendo, que cada uno somos diferentes. Y gracias a la diferencia que nos hace ser personas,
Entonces digo, ya estos indicadores no tienen demasiado sentido, ¿no? No nos deja nada productivo, nada rico, nada interesante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también me quedo con una palabra que le dijiste varias veces, Julia, que es el reencuentro. Ujú, Y esto me hace pensar en la importancia de la educación emocional en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, desde que nacemos hasta que morimos. Digo, porque nosotros nos estamos refiriendo al proceso de enseñanza-aprendizaje institucional, pero sabemos ujú. que esto, Mm. desde que somos engendrados, trabaja y funciona, y este proceso, como bien dice la palabra, es un proceso, desde que somos engendrados hasta que morimos, estos conceptos de la educación emocional que tienen que estar necesariamente presentes porque forman parte de nosotros como seres humanos. Somos seres Mm. cerebrales, pero también emocionales, y eso está totalmente comprobado. Entonces, en este reencuentro, ¿cuánto tomamos? Porque tenemos el diálogo, el lenguaje, tanto verbal como corporal, anímico, la mirada, los gestos, el sentir de cada uno, tanto del estudiante como del docente o de cualquier miembro de la comunidad educativa. Digo, entonces, en este reencuentro y en este encuentro con el otro, cuánta variables tan ricas, importantes están jugando, ¿no? Y que las tenemos que considerar inevitablemente. Por supuesto que es un diálogo, aprender, es un proceso en donde vamos a equivocarnos y vamos a tener que retomar y continuar. Pero digo, creo que la educación emocional tiene que estar presente, aún en la virtualidad, y más aún en la virtualidad, en donde no estoy cercano al otro, sino que Ujú. me separa una pantalla, pero en esa pantalla cuánto puedo descubrir si yo me dedico a observar al otro y a sentir al otro, ¿no? Sí, Sonia, perdón, yo quería compartir una conexión de ideas que me estaba surgiendo, ¿no? Esto que vos decís de la educación durante toda la vida, lo que sí nos atraviesa a todos, si bien el sistema educativo en sí no, pero toda la vida es educación, conectarlo con esto de la educación emocional que vos decías, y con esta idea que planteaba Julia de que los docentes están más abiertos a la heterogeneidad, que me parece algo que hay que potenciar más, porque yo creo que entender, y ojalá que así sea, Julia, que vos decís que los docentes estamos trabajando más, se está trabajando más hoy desde la idea anclada de variedad, porque si bien ya Ujú, venimos de la diversidad, venimos trabajando como una idea teórica, pero todavía seguía siendo ujú. bastante homogéneo el proceso de aprendizaje, la Sí, sí. enseñanza, ¿no? Entonces yo creo que con todo esto que dice Sonia, de que, no, bueno, toda esta historia vital nos hace ser diferentes y, y teniendo en cuenta esta gran esencia humana que es la emocionalidad, con más razón anclar esa idea de heterogeneidad, y que creo que deforma esta situación de inflexión que estamos viviendo desde el año pasado, dentro del sistema educativo como en muchos otros sistemas, por suerte nos abre a esa posibilidad. Yo, eh, me surge sinceramente una pregunta desde hace un rato que te escuchaba también, Julia, y a Sonia y a ti, Laura, y es, ok, ¿qué cambió en cada una de nosotras en la forma de abordar la evaluación en este momento, ¿no? Y en cada una de nosotras y cómo, o sea, no dejo de pensar al mismo tiempo en que nosotras estamos sujetas a un sistema, ¿cierto? Y que este Ujú, sistema se ha rehusado o se ha resistido bastante al cambio. ¿Por qué? Porque implica justamente tener que tomar en cuenta el ser desde sus emociones. Y entonces, a nivel de estadística, es como muy difícil que tú puedas como sistema dar un número al final, ¿sabes? Como algo que mencionaba y que todavía me sigue rondando en la cabeza es que una escuela pública, por ejemplo, necesita darte un número. Y ese número es de cuántos alumnos de los que están aquí matriculados realmente cumplen con el proceso, saben lo que tienen que saber según para luego entrar al sistema universitario o simplemente salir a la calle para poder laburar, ¿cierto? Porque al final todo este tema de la educación no es nada más para la vida,
sino que hay que ejercer un rol luego a medida que van creciendo en esa etapa de la vida. ¿Cómo? O sea, me surge esto de cómo podemos hacer, ¿verdad? Desde nuestro espacio en el aula. Yo digo, yo tomo en cuenta, por supuesto, en las condiciones en las que mis chicos están, cómo están ellos. En la casa están siendo acompañados, no están siendo acompañados, la cantidad de hermanos, tienen frío, están pasando hambre, realmente tienen apoyo de parte del colegio. Eso es súper importante para que primero el chico vea si le es importante o no el poder abarcar esos contenidos. Yo como docente he escuchado, por ejemplo, y de alguna forma creo que me ha pasado, que aún sabiendo quizás que no son las mejores condiciones de un chico, en esto que hablamos de la desigualdad, para estar en el colegio, que está es simplemente porque, bueno, forma parte del sistema, más no está totalmente compenetrado con su educación, con su aprendizaje, sino que, bueno, todo el mundo, o sea, es como que todas las familias sabemos que los niños tienen que estar siendo educados, es su derecho. Y ahora, o sea, cuando estás allí, tú como docente, aún yo sabiendo esto, yo necesito que él, no sé si es que es la palabra necesito, pero se supone que nuestro rol sería formarle en un contenido en específico. Bueno, en ese contenido específico, yo en mi humanidad, en mi empatía, en mi vocación, intento de que él se sienta a gusto con ese proceso. Pero luego yo tengo que evaluar, ¿no? Aquí es cuando llego al tema de evaluar. Cuando yo evalúo y me doy cuenta que, por ejemplo, no tiene las condiciones más favorables para que este proceso sea exitoso, ¿qué puedo hacer yo? ¿Entiendes? Sí, o sea, allí es como que queda una tarea del docente que es como, ¿cómo decirlo? Como que no se lo digo a nadie, ¿sí? O sea, es como que algo que no puedo notificar al sistema. Yo tengo que decirle en papel, yo le tengo que decir en un número. Sí, 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 entiendo, entiendo. ¿Ves? Entonces, a mí, o sea, eso me trae, Yo, me sí, entra ese dilema y yo digo, ¿qué le a podemos mí, regalar a ese docente, verdad? De hecho, yo estaba sí, justo, sí. las escuchaba y pensaba mucho en mi situación en este momento como docente también, desde la virtualidad, y por eso traje la pregunta, ¿qué he aprendido yo distinto de la forma también de evaluar a los chicos Sí, sí, con todo esto, ¿no? Y al final, sí, tener que cumplir sí, mi rol sí. docente en el sistema. Me parece que hay varias cuestiones ahí, y es una idea, primero que forma parte de la evaluación poner esto, la cuestión estadística, o forma parte de un proceso estadístico que después evaluamos, poner, digamos, esa cuantificación de cantidad de niños que pasaron, cantidad de niños, es un dato real, lo necesitamos saber cuántos chicos se desprendieron del sistema y cuántos no, cuántos de mis estudiantes este año, a diferencia del año pasado, todavía siguen manteniéndose en la matrícula que me pasaron a principio de año. Y si estos 3 chicos que se bajaron, por eso digamos, estamos poniendo cantidad, estos 3 chicos que se bajaron, ¿por qué lo hicieron? Y ahí entra donde digo yo, bueno, el diálogo, digamos, ¿por qué? Tengo que ir a buscar los por qué, y si está dentro de mis posibilidades como docente. Particularmente, esto es mi experiencia personal y esto que trato este es el posicionamiento que he ido adoptando, he ido desarrollando también en mi profesión como psicopedagoga, como asesora pedagógica dentro del ministerio en los años que he estado como apoyo técnico. Las posibilidades, no me quedo en los no. Cuando hay una norma, cuando por ejemplo bajan las prescripciones, o cuando, bueno, necesitamos hacer esto, o nos piden evaluar de esta forma, porque te dice el ministerio, te baja un documento orientador, pero si es orientador es porque te está diciendo qué cosas podés hacer. Hasta ahora, a veces he caído en la situación de, ay, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, no puedo, no puedo. Y sin embargo, siempre le he encontrado la vuelta creativamente, por eso es una capacidad que en la formación docente tiene que estar en un docente, pensar en esta, no en la improvisación, sino el trabajo creativo con el conocimiento. Y ahí yo sinceramente he descubierto muchísimas posibilidades.
en capacitaciones, en esto de conversar con ustedes, digamos, por eso, digamos, la escucha, el diálogo abierto. El año pasado trataba de no perderme una conferencia porque no, era imposible, si uno se supone, bueno, viajar a España, viajar a Colombia, a Chile, digamos, económicamente uno nunca lo podría ni en el tiempo. Sin embargo, nos permitió acceder a conferencias o a capacitaciones muy ricas. Y encontrarles vueltas, pero ahí está, en vez de la queja, de encontrar un espacio en donde podemos retroalimentar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, a mí me costaba, un ejemplo, me costaba muchísimo el trabajo de escritura colaborativa por Google Drive hace 5 años atrás. Hoy es casi prácticamente mi herramienta de trabajo central. Y con los estudiantes, este año, el trabajo de escritura colaborativa, pero digo, con consignas claras, con el rol determinado y definido, con tiempos estipulados, más o menos, flexibles, he logrado de que 16 estudiantes escriban en un documento compartido. Por ejemplo, todos aprendieron a escribir, Paola, digamos esto, todo, si la capacidad es aprender una escritura, es una escritura académica, todos aprendieron a escribir, no, es una falacia, ahí me estoy engañando. Y ahí es donde me parece que el riesgo como docente en que caemos, que por una actividad o por un ejercicio de escritura colaborativa creemos que están aprendiendo. Entonces queremos evaluar no el proceso, sino una actividad que no me está dando cómo el niño se va apropiando de la herramienta de escritura. Por eso es tan complejo evaluar. Y en ese sentido, tenemos las herramientas, los docentes, para fundamentar los procesos evaluativos. Y por eso digo, mi experiencia personal, no he tenido, me han cuestionado y he justificado y me he retractado cuando me han dado devoluciones en que ubicate en la realidad. Cuando digo ubicate en la realidad, esto que estoy diciendo, un estudiante, porque participó en una escritura colaborativa de un documento en Google, no está aprendiendo a usar la herramienta ni está siendo el mejor escritor, pero sí está en un proceso. Mientras más oportunidades le demos a ese proceso, sí creo que al finalizar una etapa, va a tener más herramientas que otros no lo tienen. No sé si te respondo. Sí, claro que sí. Y por ahí cometemos unos errores los docentes, por ejemplo, en esto me incluyo, de que distorsionamos el hecho educativo de aprendizaje y de enseñanza. Y no lo digo yo, no lo digo, y no lo digo yo, no me pongo yo en la situación. Los que tienen cargos en el sistema educativo, creo yo que también a veces cometen esos errores de creer que porque la propuesta todos van a aprender de la misma manera y de la misma forma. Imposible. Entonces la sinceridad me parece que también es importante mantenerla con cualquier actor institucional. La sinceridad. Esto es lo que sabe, esto es lo que no sabe. No hay que figurar numeritos ni esa es mi postura. No inventemos nada. Busquemos palabras más lindas de decirlas, pero digamos, esto es lo que sabe y esto es lo que no sabe. No tener miedo, me parece, a decir lo que se sabe y de lo que no se sabe. Porque sí hay una evaluación muy descalificadora. Hay una evaluación, no es que hay una evaluación de descalificación. Porque eso lo vivimos. Sí, Julia, a mí me... Sí, perdón. Sonia. Yo pensaba en esto, ¿te acuerdas que se trabajó mucho con la idea de retroalimentación? Y yo creo que eso me parece interesante como un aporte para poder tener en cuenta esto que decís. Y que el mismo estudiante diga hasta dónde pudo llegar o
a lo mejor no sé si puede avisorar lo que le falta, pero sí decir, esto es lo que logré. Y ahí me parece que tiene un papel muy protagónico y que nos enriquece a nosotros como docentes y nos hace hasta todo más, como más simple. No tener que poner digamos, la palabra última ay, perdón, no tener que poner como la última palabra nosotros, ¿no? Como docentes. Me parece interesante eso que decías. Sí, sí. Y esto creo que tiene que ver con, digamos, como estudiante, es no decir, no logré lo que vos querías que logre, ¿no? Esa no sería la respuesta correcta, digamos, o esperada, sino logré esto, no desde la negatividad de lo que el otro está esperando de mí, sino de lo que entré, puedo. Hice este proceso y hasta acá llegué hoy y voy a continuar para que mi proceso sea más productivo. Ese sería el cambio de mirada y de discurso, ¿no? Sí, sí, En sí. donde el protagonista realmente es el estudiante. Sí, sí, visualizar mucho más lo que se aprende Exacto. que lo que no se aprende. De todas maneras, en Ujú. esto acá podemos miradas distintas, pero no está mal, porque esto es lo que no puedo no lo puedo lograr, no está mal darse cuenta. Lo que está mal es la descalificación. Lo que me parece a mí, lo que está mal es que al reconocer que eso no lo logre, porque no lo logré, Exacto. no tenemos por qué lograr todo, pues ahí hay otra idea, ¿no? Me parece errónea de aprendizaje, ¿no? Tengo que aprender todo no no lo logré hoy. Por eso Exacto. hablo de que el Aún. aprendizaje es aún no lo logré, pero no quiere decir Ujú. que no lo logre más adelante, que lo pueda hacer, y es ahí donde me parece, la retroalimentación, Laura, hay que dedicar ese espacio para que haya eh, esta, este proceso de metacognición en el estudiante, pero Total. no con descalificaciones, sino con información que le pueda aportar lo digo yo, leo en el sentido de la escritura, veo ahí errores que se cometen, yo los cometo, pero digo, más allá de eso, digo, ¿cómo le doy una devolución a un estudiante en la virtualidad para que me entienda que hay un error de redacción y que no sienta que él no lo tiene? Porque ahí está, la evaluación por siglos nos marcó lo que no teníamos. Y la idea es que el aprendizaje y la enseñanza me dé lo que no tengo. Bueno, se nos cortó un poco el video, pero queremos retomar, por supuesto, esta última idea y de verdad que me encantó. Yo estaba aquí hipnotizada y también procesando mucho esto de lo que nos decías, Julia, respecto al proceso y de que en la evaluación es justamente, sí, yo tengo que decirle al alumno lo que le falta, pero no desde la mirada de justamente de la carencia, sino de que, mira, lograste completar esta parte del proceso, pero requiere seguir en el desarrollo para completar esa competencia. Entonces, es bueno, sí, que el alumno lo sepa. También te hace a ti como docente replantear si quizás parte de las estrategias que tú implementaste en tu proceso es que necesitas cambiarla o quizás una dinámica o una didáctica distinta para que lo veas, si quizás del porcentaje total de alumnos, cuántos de ellos lograron la competencia total, entonces quizás habla bien de tu proceso. Pero si más de la mitad no lo hizo, oye, tú tienes allí el momento de replantearte. Digo, ok, yo necesito evaluarme y ponerme más creativa. Y eso cuando tú lo dijiste, lo del ser creativo para solucionar, o sea, teniendo muy claro cuál era el enfoque, me pareció súper fabuloso. Y ahí es donde está, yo creo que la invitación a que cada docente, mira, sí, a nivel de sistema yo tengo que cumplir esto, pero tú eres quien sabe que realmente esa evaluación es para ti y para tus alumnos. Y tú luego, Exacto. bueno, cumplimos con esa estadística y luego cumplimos con esos números a como se necesite, pero tú sabiendo que estás dando lo mejor de ti, que lo estás haciendo con vocación, que lo estás haciendo con entrega y sobre todo queriendo realmente acompañar a tus alumnos a que cumplan esa competencia que necesitan en el área que estén. En primaria, en bachillerato, incluso a nivel universitario. Así que de verdad muchas gracias por esa reflexión.
Bueno, te dejo la palabra, Por Julia, eso, y porque cierro, sí, no, y cierro esto, digamos, no está mal decir lo que no está bien. El tema son los modos y las formas, y qué es lo que se hace con eso que no se logró, no se alcanzó, porque posiblemente se vuelva a cometer el error. Digamos, en el ejemplo de escritura que yo daba, muchas veces corrijo lo mismo, y evidentemente ahí está la retroalimentación. Me está queriendo decir a mí, como docente, que ese error para esa persona le está costando, no está entendiendo. Entonces es un desafío para mí como docente ver los mecanismos de cambiar mi intervención docente para que pueda entender de otra forma, de otra manera, porque el error sigue estando o aparece el error, la ausencia, la inadecuación, o lo que se haya considerado como lo que no se logró. Pero es importante trabajar sobre eso, ¿sí? Sobre el error y decirlo, taparlo, ocultarlo, o no decir esas devoluciones aprobado o desaprobado, y no decir absolutamente nada, nada. Bueno, no ayuda en nada ni al alumno, ni al docente, ni al sistema. No ahí ayuda entra en el nada. mindset, Julia, entra el mindset. Eh, ¿Sabe con qué eh, mindset, con qué mirada estoy yo también viendo al error? Porque exacto, lamentablemente, tradicionalmente vemos el error como el fracaso, o sea, lo asociamos de una vez con exacto. fracaso y no necesariamente tiene que eso, o sea, estamos justamente aprendiendo del error, o sea, de lo que yo necesito entonces empoderarme en qué área específicamente para poder lograr esa competencia. Así que creo que un punto importante que antes de la evaluación tú ir en ese eje de emocionalidad, ir trabajando a la par con Sí, esto de, mire, si no lo hacen bien, simplemente quiere decir, te esforzaste lo suficiente, necesitas esforzarte más, necesitas otro apoyo, necesitas otra estrategia, o sea, eso te está diciendo, ¿ves? Entonces que antes de la evaluación siempre mirarlo de esa forma, no como el nervio de que me están evaluando, me están mirando a ver qué es lo que yo sí sé y en eso que no sé me castiguen y me den con el látigo porque no lo logré. No, sino por el contrario, ok, dar las oportunidades entonces para eso, para así lograrlo. Así que me llevo eso, oye, me lo llevo así como bien tatuado en el alma. bueno, chicas, habría para hablar un montón, pero bueno, Sí, les agradezco un montón, y con ejemplos bien concretos, pero digamos, son procesos, la evaluación también es un proceso. Es un proceso. Los modos del lenguaje que usamos también forma parte de esto, por eso descalificador o realmente valorando la construcción del aprendizaje. Hay palabras claves, hay palabras escritas y oral, ¿no? El lenguaje que usamos realmente son, eso también tiene que formar parte de la formación docente, el cómo nos dirigimos, cómo acompañamos a la familia, el informe, cómo le decimos a un estudiante que le está costando, que tiene un problema de dificultad o un problema de aprendizaje, también, y cómo nos decimos a nosotros como docentes, entre el grupo de docentes, cómo también nos consideramos entre los docentes. Bueno, y eso hay que seguir trabajándolo. El cómo evaluamos y el cómo nos comunicamos en la evaluación es otro eje. totalmente. Sí, Muchas palabras importantes para rescatar hoy, ¿no? Y para seguir trabajando y para seguir dialogando y co-creando. Pero justamente esto, ¿no? Las posibilidades. Todos tenemos posibilidades distintas, Sí. pero posibilidades. Esa palabra, me quedo con esa palabra finalmente. Bien. Bueno, sí, para mí el tema proceso, ¿no? La idea de que la evaluación es un proceso, es en sí un proceso que está dentro de un proceso. Yo me quedo con esa idea. Así que bueno, excelente, Yo me quedo gracias. con la para encuentro. bien. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todas, Excelente. muchísimas gracias Julia por unirte a este combo y co-crear. Así que bueno, nos Muchas vemos gracias. en un próximo Gracias, encuentro. Julia. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias Bonito por tu día. tiempo, Julia. Julia. Bonito día. Gracias. Chicas. Gracias. Chao. Chao. Chau, chau.